Hola, hola, saludos, bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien en la compañía del Señor. Nuevamente nos encontramos hoy en el episodio número 18 de Más allá de las noticias. Y bueno, contentos y felices de poder estar cumpliendo un sueño que siempre yo lo digo y lo menciono aquí. Es un sueño para mí poder tener un pequeño programa de radio, podríamos llamarlo así, pero con la posibilidad de acercarnos a ustedes y de recibir también directamente sus opiniones mientras estamos transmitiendo. Para los que me están viendo ahora, no los que me están escuchando, pero los que me están viendo, bueno, estoy un poco quemado, pero estoy bien, así que no se preocupen, no es ninguna lepra mortal hasta donde yo sé, sino que simplemente es un poco del sol del Caribe que me ha afectado y bueno, ahora estoy justamente como la serpiente con el cambio de piel y por eso me ven así, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Saludo a Daniel, ¿cómo estás Daniel? Dios te bendiga. Comentanos cómo va todo por allá, por Argentina. ¿Qué tal? Estamos muy resfriados todos. Toda mi familia y todo el pueblo. Justamente hoy estaba haciendo unas compras en el supermercado, me encontré con una médica, colega de mi esposa, y estuvo de guardia en el hospital ayer. Me dice 85 personas, en un pueblo pequeño como es La Flor, 85 personas, todas con resfrío, algunos con gripe, todo. Pero esto es el resultado de una semana llena de humedad, que yo te conté, no se veía Sí. nada. Yo me resfrié también en esa semana. Es un frío terrible. Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Un cambio brutal en las condiciones climáticas en estos días. Exacto, Pero en otra época estarían todos con COVID allá. Se y diría que están todos con COVID. capaz que sí, en el 2020 estarían todos con COVID, sí. Sí. Así que bueno, gracias Dani, gracias a todos los hermanos que están ahí conectados, dejándonos sus comentarios y sus mensajes de cariño. Hoy vamos a tocar un tema que la verdad es que no voy a decir o sea, voy a mencionar algunas cositas, pero me declaro un poquito incompetente con respecto a este tema porque es un tema donde hay mucho rumor, donde hay mucha desinformación inclusive y hay muchas cosas que, si bien están publicadas, de hecho ustedes pueden entrar, hoy vamos a hablar acerca de el maléfico Club Bilderberg. Para los que no escucharon nunca hablar de lo que es el Club Bilderberg, basta con que googleen un ratito o le pregunten a la IA o lo busquen un poquito en internet. Es básicamente un club sumamente exclusivo, una reunión que se hace prácticamente todos los años donde asisten presidentes, funcionarios públicos, empresarios, multimillonarios, magnates, personas de los medios de comunicación, hacen una reunión a puerta cerrada en algún lujoso hotel. De hecho, el primero en el que se reunieron se llamaba así, Bilderberg, en un pueblo de Países Bajos, de lo que nosotros llamamos Holanda, por allá por la década del 50, y de ahí quedó el nombre, ¿no? Bilderberg, en relación con el primer lugar donde se hizo esta reunión, pero se hace en diferentes países, y prácticamente ininterrumpidamente, salvo por el año 2020 y 2021, se han estado haciendo reuniones anuales con, digamos, reuniones a puerta cerrada de personas sumamente influyentes de diferentes partes del mundo. Para mucha gente, ahí se cocina lo que va a ser la política internacional del próximo año o de cada año y se va, digamos, sentando las bases de lo que nosotros conocemos o lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial, ¿sí? Y quiero darles simplemente algunos datos sencillos, interesantes, de personas influyentes que han asistido a estas reuniones. Probablemente la persona más influyente que tiene el récord de asistencia a las reuniones del Club Bilderberg es Henry Kissinger, que
Si no escucharon nunca ese nombre es porque no han visto nunca nada de teoría de conspiración o de política internacional, o no han escuchado las noticias durante los últimos 40 años prácticamente. Henry Kissinger fue ex secretario de Estado de Estados Unidos, asistió durante décadas al Club Bilderberg, es miembro permanente del comité directivo durante muchos años y llegó a participar de más de 40 reuniones. O sea que durante 40 años prácticamente fue una de las personas más influyentes que asistió a este club. Obviamente, todo político, todo funcionario, y acá viene la cuestión, todo funcionario público que es votado por un país, que es votado por un pueblo, para representar al pueblo, más los Estados Unidos de América, obviamente, que no, nos, digamos, se presentan como un gobierno del pueblo para el pueblo. Obviamente todo esto es cuestionable, en todos los pueblos es cuestionable, pero en todos los pueblos se dice que es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes. Eso es lo que en teoría la democracia hace, ¿sí? Ahora, en los Estados Unidos y en cada país democrático se supone que estos funcionarios públicos trabajan para el pueblo y le tienen que rendir cuentas al pueblo, o sea que no pueden asistir a ninguna reunión a puerta cerrada con funcionarios públicos de otros gobiernos. Esto es algo, digamos, que iría contra todos los intereses del pueblo, con empresarios de otras naciones, con dueños de medios de comunicación. Y las actas de esas reuniones no son públicas. Por lo tanto, ningún pueblo vota para que sus funcionarios asistan a este tipo de reuniones. Pero bueno, Henry Kissinger, el que más ha asistido a estas reuniones, David Rockefeller, obviamente uno de los hombres más influyentes del siglo XX, presidente del Chase Manhattan Bank, cofundador de la Comisión Trilateral, participante de los primeros años del grupo, considerado uno de los arquitectos de la globalización financiera moderna. Un personaje sumamente conocido fue Bill Clinton, asistente también al Club Bilderberg, asistió en el 91, siendo gobernador de Arkansas, y un año después fue elegido presidente de Estados Unidos. Y ahí es donde mucha gente dice, bueno, los que participan del Club Bilderberg tienen los contactos de influencia que pueden hacer que se aceleren sus carreras políticas, ¿no? Si este Club Bilderberg realmente maneja los hilos del mundo, si realmente son tan influyentes, están los banqueros más importantes, los medios de comunicación más importantes, los funcionarios, gobernantes, presidentes, reyes, miembros de la monarquía, personas más influyentes del mundo, obviamente si yo me codeo con ese grupito voy a tener ventajas. Otro que también participó en los 90, Tony Blair, que fue después primer ministro británico, asistió en el 93, cuando era líder de la oposición británica, y poco después llegó al cargo de primer ministro. Ahí es donde se ve esta cuestión de, mira, estos políticos asisten y al poco tiempo tienen todo el poder en su país, o sea, tienen un apoyo de parte de este grupo influyente, y esto obviamente no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver con influencias, con poder básicamente, ¿no? Otra persona influyente, Angela Merkel, participó antes de convertirse en una de las líderes más poderosas de Europa, fue canciller de Alemania durante 16 años. También vemos el tema de la influencia y el poder. Emmanuel Macron, presidente de Francia, participó antes de llegar a la presidencia de Francia y luego, obviamente, actualmente es una de las figuras centrales de la política europea. David Cameron, ex primer ministro británico también. George Bush padre, también, que era ex director de la CIA, imagínense, Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, participando en un grupo, o sea, sin que el pueblo lo mande, sino en una reunión a puertas cerradas, participando en el Club Bilderberg. Fue ex vicepresidente y presidente de Estados Unidos y, bueno, participante de este club. Condoleezza Rice, también ex secretaria de Estado de Estados Unidos, figura destacada de la política exterior estadounidense, también participó del Club Bilderberg. John Kerry, el que compitió con George Bush en las elecciones, ¿sí? Que perdió con George Bush, que en las entrevistas le preguntaban, porque ambos, esta fue una de las elecciones donde ambos eran miembros de la misma sociedad secreta de Skull and Bones. Entonces le preguntaban a Kerry, ¿usted es miembro de Skull and Bones? Y él decía, yo no puedo hablar de eso. Y le preguntaban a George Bush, hijo,
usted es miembro de Skull and Bones, que es una sociedad secreta de la Universidad de Yale. Y le decían, yo no puedo hablar de eso, pero los dos eran miembros de la misma sociedad secreta, una sociedad, una fraternidad estudiantil, pero que tiene fama de formar a los líderes de los Estados Unidos. John Kerry también asistió, era ex secretario de Estado, ex candidato presidencial estadounidense, Donald Rumsfeld, personajes siniestros si los hay, que era el primero en promover el tema de la pandemia. Él era el dueño del famoso Tamiflu, de la patente del Tamiflu, y era al mismo tiempo secretario de Defensa de los Estados Unidos, uno de los arquitectos de la guerra de Irak. Bueno, Donald Rumsfeld, una persona sumamente influyente en los Estados Unidos, también participó. Christine Lagarde, exdirectora del FMI, presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal. George Soros también. Ustedes habrán escuchado hablar de Soros. Lo han mencionado mucho por financiar a la izquierda en diferentes países, publicaciones de izquierda. Bueno, también participó, multimillonario y financista, conocido por su influencia en organizaciones internacionales. Bill Gates, un magnate, cofundador de Microsoft y participante en reuniones Bilderberg. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, invitado a reuniones recientes. Los directivos de Google, los fundadores de PayPal, los directivos de Microsoft. Y ahora, y este dato importante que lo voy a dejar ahí picando, no sé si después Dani tendrá algo que decir sobre eso o no, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI o OpenAI, que es el creador de ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿sí? Estuvo invitado en las reuniones en los últimos años. ¿Por qué en los últimos años? Porque en los últimos años se ha estado hablando mucho de la inteligencia artificial y hemos visto que la última encíclica del Papa, o la primera encíclica de él, pero la última del Vaticano, hablaba sobre los peligros y el control que tiene que haber de la inteligencia artificial. Ahora, ha participado la realeza también, reyes de Países Bajos, Carlos I, Carlos III, miembros de la Casa Real de Holanda, Bélgica, Noruega y España. Y bueno, una gran cantidad de personajes sumamente influyentes han participado de estas reuniones y quería mencionar que ustedes pueden entrar a bilderbergmeetings.org, que es la página oficial, y ahí no están las actas, pero están los temas que se han tocado, supuestamente, o por lo menos es lo que ellos muestran, porque al no tener las actas, al no haber filmaciones, al no haber acceso al público, al no haber minutas, o sea, una grabación o algo, no se sabe en realidad, pero ellos plantean ahí todos los temas que se han tocado desde la década del 50 hasta nuestros días. Y si ustedes se fijan y entran allí, van a ver que de la década del 2000, desde el 2023, reunión desde el 2022 en realidad para acá, porque 2020 y 2021 no hubo grupo Bilderberg, pero desde el 2023 se tocó el tema de la inteligencia artificial, 2024 también, 2025 también se habló acerca de la inteligencia artificial, y obviamente 2026, que fue del 9 al 12 de abril de este año, que ni nos enteramos porque habían tantas cosas en el mundo que ni salió la noticia, se habló también acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué otros temas supuestamente se tocaron? Finanzas digitales, seguridad en el Ártico, diversificación energética, comercio mundial, Oriente Medio, problemas en Oriente Medio, Rusia, relación transatlántica entre la industria de defensa y la industria, Ucrania, Estados Unidos, el futuro de la guerra y Occidente. Bueno, estos son una lista escueta, muy escueta, que publican en bilderbergmeetings.org, que cualquiera puede consultar. Está la información oficial. Y la realidad es que estas reuniones no tienen mucho sentido. Es decir, claro que es bueno la cooperación entre diferentes países, pero el pueblo tiene que saber qué cosas se están cocinando o se están tejiendo entre bastidores. Esa es la opinión que obviamente yo tengo, y por qué esto se plantea con un velo de misterio,
si realmente esto es una conspiración de los poderosos de la Tierra contra la humanidad o simplemente son reuniones de negocios y nada más. Quiero escuchar ahora sí a Daniel. Daniel nos va a comentar un poco que ha leído un poquito más acerca de este tema, así que queremos escuchar tu reflexión sobre lo que es el Grupo Bilderberg o tu concepción del Grupo Bilderberg y qué esperamos nosotros como cristianos acerca de esto. Bueno, gracias. Sí, he leído bastante. Acá tengo un libro, uno de los muchos libros que tengo, se llama El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo. Está escrito por Cristina Martín, una periodista española. Ha escrito varios libros al respecto, desde hace más de 20 años que se dedica a esto. Es muy profundo lo que nos está contando ella, pero básicamente todo lo que he leído es más o menos el mismo tema, el control mundial. Y este control mundial no es algo nuevo, obviamente. Satanás lo viene ideando desde hace siglos. Y casi podríamos decir que tuvo su mayor éxito durante los años del Imperio Romano y su alianza con el Vaticano, con la Iglesia Católica, ¿no? Esos 1000 años, 1200 años si quieren, parecía que Satanás estaba por lograr su objetivo de tomar el control de toda Europa. Pero Dios, que está ahí, que está manejando en realidad los hilos, movió a hombres humildes, que no tenían dinero, que eran, casi diríamos, tangenciales a la sociedad. O sea, no eran grandes líderes en su momento, pero se transformaron en grandes líderes cuando adoptaron la defensa de la verdad. Y muchos de ellos lo pagaron con su vida, lamentablemente. Empezando por qué sé yo, por Jerónimo Savonarola, por Juan Hus, por muchos de ellos, muchos. La lista es enorme. Y cuando el papado perdió el poder, Satanás transfirió la idea a otro grupo. Y acá es cuando se forman en Europa grupos que trataban de obtener el poder que había tenido el papado durante los 1000 o 1500 años anteriores, 1300 años anteriores. Trataban de obtener ese poder formando asociaciones de personas que tenían secretos, y así es cuando comienzan las sociedades secretas, ¿no? Tenían secretos que la humanidad necesitaba para desarrollarse, pero que no se lo iban a dar ni de casualidad. Y así surgen los masones, los constructores de catedrales, y siguen otros grupos, banqueros, por ejemplo, ¿no?, que empiezan a desarrollar un sistema incipiente al principio, débil al principio, pero que adquiere fortaleza tratando de dominar los distintos países. Por ejemplo, uno de los grandes ideólogos de esto fue un hombre de apellido Bauer, Amschel Bauer, que después cambió su apellido porque no quería identificarse tanto con los judíos. El apellido Bauer es judío, y se transformó en Rothschild, que quiere decir escudo rojo, que era el emblema que tenía la casa donde ellos habían vivido. Y este hombre, muy astuto, tremendamente astuto, logró hacer una fortuna impresionante prestándole a los gobiernos, contrabandeando, comerciando, realmente cooptó toda Europa porque extendió su imperio
poniendo a sus 5 hijos en las cabezas de distintos bancos en Italia, en Francia. Él era alemán, en Alemania, y después se trasladaron a Inglaterra. Y dominaron toda Europa. Esta gente fue realmente muy astuta. Creo que Satanás les dio esa astucia, porque eran astutos para el mal, obviamente. Ellos no hicieron nada bueno, simplemente hacían todo para ganar dinero y no les importaba a quién tenían que matar, quién tenía que morir, no importaba. Simplemente ellos querían obtener el control del dinero. Para que vean una cosa de la astucia de esta gente, usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con el Club Bilderberg? Porque estos son los fundadores del Club Bilderberg. Este club forma parte de un entramado de muchos grupos que se unen para lograr el control mundial. Y casualmente, que no es casualidad, los miembros de estos grupos, fundadores de estos grupos, son siempre los mismos. Rockefeller, los Rothschild, toda esta gente es la misma siempre, siempre. Son los que tienen el control de todo, ¿no? Y van invitando a otros para captarlos y tenerlos bajo su mando. Dinero no les falta, tienen todo el dinero que ellos quieren y pueden hacer que muchos de los millonarios del mundo que no se sometan a sus designios, a sus planes, pierdan sus fortunas. Muchos lo han perdido a lo largo de la historia por no someterse a ellos. Por ejemplo, Dale Carnegie, que fue un millonario de Estados Unidos, le hicieron perder su fortuna porque se opuso a uno de los proyectos que era la instauración de un banco federal en los Estados Unidos. Y a varios otros más que los eliminaron así, casualmente, algunos de sus opositores viajaban en el Titanic y murieron en el Titanic. Y la Reserva Federal, recuerden, el Titanic se hundió en 1912 y la Reserva Federal se fundó en 1913. Y esta gente ha hecho todo esto para controlar a las personas. Ellos crean las crisis porque ellos siempre están resguardados de todas las crisis. Como las crean ellos, entonces las crisis a ellos no les afectan, pero las crisis son realizadas para hacer quebrar a sus competidores, ¿no? No hay nadie que tenga tanto dinero como ellos. Casi les diría que Bill Gates o Elon Musk, toda esta gente son pobres comparándolos con estos grandes conglomerados, estas grandes fortunas. Fortunas que juntan más dinero que muchos países. Ellos tienen más dinero que el PBI de la Argentina, por ejemplo. Miles, pero dinero que nosotros ni podemos entender. Les voy a contar lo que hizo Rothschild para tomar el control de la banca británica. Estaban por empezar la última batalla en Bélgica, justamente en esas zonas donde se funda el Club Bilderberg, ¿no? En Waterloo. Estaba por empezar la última batalla entre los franceses y los ingleses, o sea, Napoleón y los ingleses. Y si perdían los ingleses, Napoleón iba a tomar el control de toda Europa, incluyendo Inglaterra. Entonces, ¿qué hizo la astucia de Rothschild? Mandó un emisario a ver el resultado de la batalla. En cuanto terminó la batalla,
presten atención a esto, en cuanto terminó la batalla y ganó Wellington, o sea, los ingleses, este hombre tomó el primer barco que partió hacia Inglaterra, llegó rapidísimo, le dijo a Rothschild cómo había salido la guerra, habían ganado los ingleses, pero los ingleses no lo sabían todavía. Lo sabían los ingleses que estaban en el campo de batalla, pero todavía no había llegado la información a Inglaterra. Entonces, ¿qué hizo Rothschild? Como él era dueño de un periódico muy importante de Londres, hizo publicar la noticia de que Wellington en realidad había perdido. O hizo correr la noticia, no sé si la publicó, pero hizo correr la noticia en la bolsa de Londres de que había perdido Wellington. Entonces todas las acciones de todas las compañías inglesas se vinieron abajo. Y adivinen quién compró, por nada, por 2 pesos. Ellos compraron todas las acciones. Al día siguiente, cuando llegaron los emisarios oficiales y transmitieron la noticia de que Wellington había ganado y que el que había perdido era Napoleón, todos se encontraron que no tenían más acciones y que el dueño de todas las acciones era una sola persona. Y así se hizo de una fortuna impresionante porque todas las empresas quedaron en sus manos. Y así lo siguieron haciendo a lo largo de los siglos. Y esto de formar un club exclusivo, que fue la idea de David Rockefeller. David Rockefeller fue el nieto de John Rockefeller. John Rockefeller, fundador de esta familia, que son el magnate del petróleo. En el 1830 más o menos, esta familia ya empezó a comercializar el petróleo. Y uno dirá, pero en 1830, ¿qué movía el petróleo? Nada, ¿para qué se usaba el petróleo? El petróleo se usaba para las lámparas de iluminación y no mucho más, para obtener aceites, para las maquinarias, no se usaba para mucho más el petróleo. Pero la astucia, y otra vez, cuando esta astucia es para mal, obviamente que está dirigida por Satanás. Otra vez la astucia de este hombre, John Rockefeller, hizo posible que todo el movimiento industrial que estaba empezando a generarse en ese tiempo fuera encaminado hacia la utilización del petróleo. Todas las máquinas que eran eléctricas las boicotearon para que pasaran a utilizar petróleo. Todo lo que era vapor o cualquier otro tipo de energía fue boicoteado por este millonario para que se volcaran al petróleo. Fíjense ustedes que los primeros automóviles, después de los de vapor, esos que tenían unas calderas gigantescas, eran eléctricos. En 1902, los primeros automóviles eran eléctricos. E iban más rápido que los de gasolina. Porque la gasolina era difícil de destilar, pero la electricidad era una batería, le ponían unos cables y ya está, y funcionaba. Y los automóviles ya habían alcanzado 30, 40 kilómetros por hora, cuando los de gasolina apenas si daban 15, 20. Fue boicoteado. Se pasó, dejó de lado la electricidad, se pasó al petróleo, ¿no? Y las medicinas también. Las medicinas del siglo XX, de principios del siglo XX, eran todas a base de plantas, hasta que Rockefeller metió la mano. Y ellos se dieron cuenta, porque tenían laboratorios, obviamente el petróleo había que procesarlo, se dieron cuenta en sus laboratorios que los mismos componentes que tenían las plantas estaban en el petróleo.
Y entonces dijeron, bueno, tenemos que utilizar esto. En vez de usar planta, usemos el petróleo, que tenemos un montón. Y así es como surgieron las escuelas de medicina modernas financiadas por Rockefeller, para que en vez de utilizar los componentes naturales de las plantas, se utilizaran los componentes del petróleo. Y es la industria farmacéutica hasta el día de hoy, también financiada y promocionada por Rockefeller. Así que tenemos a esta gente usada por Satanás, satanistas, totalmente satanistas, todas sus prácticas, todo lo que ellos hacen está de acuerdo a la agenda satánica. Por eso nosotros pusimos el título del Maléfico Club Bilderberg, porque todo esto, la masonería, las distintas, ¿cómo es que se dice? Los distintos grupos de todo el mundo que se forman para supuestamente darle solución a los problemas del mundo. En realidad lo que buscan es lograr la fórmula para el control mundial. ¿Y por qué no se logró hasta el día de hoy? Porque, y espero que me entiendan bien lo que voy a decir, porque Dios está detrás de esto, de que no se logre el control mundial. Dios resguarda a sus hijos para que no se los pueda controlar como Satanás quiere hacerlo. Pues Satanás tiene un grupo de hijos a los cuales él controla, los que se ponen bajo sus designios. Pero los hijos de Dios no se ponen bajo el designio de Satanás y entonces no pueden ser controlados por Satanás. Ahora, la idea de Satanás es cómo lograr que los hijos de Dios se pongan bajo mi control. Y así ha estado maquinando un montón de situaciones y de artimañas y de maquinarias para lograr ese control. Y ese control lo viene logrando a través de distintos tipos de artilugios que él ha logrado desarrollar utilizando a esta gente, ¿no? Emmanuel leyó una serie de títulos de lo que fue la última reunión que no dicen nada. Son títulos. ¿Cuáles son los temas? Rusia, Europa, Ucrania, Medio Oriente. ¿Y eso qué dice? No nos dice nada. Simplemente eso ya lo sabemos. Lo que no nos dicen es qué es lo que ellos están planeando sobre esos temas. Que muchos de esos temas son dirigidos por ellos para lograr este sistema en el cual puedan manejar a toda la sociedad. Lo están logrando a través de los medios de comunicación, lo están logrando a través de las enfermedades, porque la gente se somete voluntariamente a estas cosas porque no entiende quién está detrás de todo esto. Entonces se somete a la utilización de las medicinas que se les proponen, sin investigar más, porque encima le dicen, no, todo lo demás, todo lo que es saludable, o sea, todo lo que es natural, en realidad ya está contaminado y ustedes no lo pueden usar porque ustedes son ignorantes, entonces tienen que caer en lo que nosotros le estamos dando. Hay un montón de escuelas científicas viendo cómo hacer que la gente se vuelva obediente, para decirlo de una manera, ¿no? Que todos se sometan a la obediencia de sus directivas. Y ya lo vimos, no lo voy a mencionar, solamente digo el año 2020, 2021, ya vimos que la gente se sometió. Había mucho dinero detrás y había mucho miedo. Entonces, ya se van estudiando, por eso es que a estas reuniones del Club Bilderberg van científicos, van periodistas, van banqueros, políticos, reyes. Imagínense, ¿qué va a estar
haciendo los reyes ahí en esa reunión. No van a estar ahí para hacer turismo, no necesitan ese turismo, no necesitan ir a un hotel lujoso. Eso lo tienen todos los días. Ellos van ahí para contribuir con sus ideas o para saber cuál es su papel dentro de este esquema mundial que se está desarrollando. Y les vuelvo a decir, la agenda es satánica. O sea, toda la gente que es invitada ahí sabe a qué va. Hay algunos, quiero ser sincero con esto, hay algunos casos excepcionales de gente que fue invitada ahí, pero que en realidad no tenían idea de eso y salieron espantados, pero son 3 o 4 a lo largo de la historia. No hay más. Todos los demás sí saben a qué van. Y el que no hace lo que se le dice, lo defenestran, lo pierde sus cargos y ha pasado. Hay gente que dijo, no, eso yo no lo voy a hacer. Por ejemplo, y aunque a los argentinos les duela, Margaret Thatcher fue una de las personas que cuando le dijeron, usted tiene que trabajar para que Inglaterra adopte el euro, Margaret Thatcher dijo, no, Inglaterra es la libra esterlina, no vamos a adoptar el euro. Y a pesar de que Inglaterra formaba parte de la Unión Europea, en ciertos aspectos, económicamente estaba desligado de la Unión Europea. No tuvieron el euro nunca. ¿Y qué le pasó a Margaret Thatcher? Se la sacaron de encima. Y así pasa con los que se rebelan. ¿Quiénes fueron las personas más perversas que estuvieron ahí? Además de los Rockefeller, Henry Kissinger. ¿Por qué estuvo 40 años Henry Kissinger yendo ahí? Uno de los personajes más perversos de la política norteamericana y mundial, ¿no? Este hombre, Henry Kissinger, la verdad que si existiera el infierno tendría que... Hitler no le llega ni a los talones a Henry Kissinger. Y fíjense ustedes, a Henry Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo por la paz? Nada. Él estaba detrás de cada levantamiento en contra de los regímenes democráticos de Latinoamérica, estuvo él. Detrás de Chile, detrás de Argentina, detrás de Uruguay, detrás de todos esos. Y el hecho de que hubiera tantos desaparecidos formaba parte de esa agenda, de un plan Cóndor. Y ese era Henry Kissinger el que promocionaba eso, el que estaba ahí para que eso se hiciera efectivo. Miles de muertos, millones de muertos en distintas guerras. Gracias a Henry Kissinger, la guerra de Vietnam duró ¿cuántos años? Después le dieron el premio Nobel por eso. A él y a Le Duc Tho era el líder vietnamita, Le Duc Tho dijo, no, yo no quiero el premio Nobel, porque esta guerra no terminó todavía. No hemos cumplido los objetivos. Y Henry Kissinger lo aceptó. Bueno, esto es un poco de chusmerío, ¿no? Pero lo que quiero es mostrarles que el mundo está siendo dirigido por esta caterva de personas inmorales. O sea, no tienen moral, no les importa nada no se cuestionan si esto es moral o no es moral. Ellos no tienen moral. Muchos de ellos son pedófilos, son corruptos, pero nadie los puede tocar. ¿Quién los puede tocar? Están amparados por esos grupos de poder súper recontra millonarios, y las personas que se oponen a eso, ¿quiénes pueden ser? ¿Otro millonario como ellos? ¿Bill Gates? No, están todos dentro del mismo esquema. Ya les digo, presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower, desde aquella década del 50, todos
todos. Miren, acá tengo una foto de dos de estos que estuve mostrando. Acá los tenemos. Ahí tienen. David Rockefeller y Henry Kissinger. Y otros masones, ¿no? Harry Truman, por ejemplo, el que hizo explotar la bomba. Todas esas cosas incluso se pergeñaron dentro de estos grupos que buscan dominar el mundo. ¿Qué parte del mundo es la que les preocupa a ellos? Los cristianos. Porque hasta el día de hoy ellos no han logrado, y nosotros los cristianos sabemos que no lo van a lograr, no han logrado dominar a los que están protegidos por Dios. Lo están intentando a través de un montón de cosas, como les dije, incluyendo la inteligencia artificial. Manuel les contó que desde el 2023 para acá, 3 años seguidos, hablando de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una forma de control para la humanidad. ¿Cuál es otra de las formas de control? La natalidad. ¿Quién fue el que promocionó la agenda de control de la natalidad desde la década del 50? También la Fundación Rockefeller. Fue la que ideó este tema de los abortos y de las clínicas y de las pastillas y de todo lo que haga reducir la población. Porque si no puedo controlarte de alguna forma, te tengo que controlar de otra forma. O sea, que no te reproduzcas. No sé si se explica esto, ¿no? Y lo están logrando. O sea, los cristianos en Europa, en América, se están reproduciendo cada vez menos. Entonces, cuando el enemigo de Satanás, que son los cristianos, se van reduciendo, es más fácil ubicarlos. Y ese es parte del objetivo de esto, hacer que el cristiano dependa de este sistema de tal manera que se lo pueda controlar. Y cuando se lo controla, se lo pone entre la espada y la pared, porque en algún momento de la historia el cristiano tiene que optar. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a poder comprar y vender con la marca que me tengo que hacer poner? Y ese es el momento en el cual se va a saber cuál es el verdadero cristiano. Estamos llegando hacia eso. O sea, nos están llevando rápidamente a eso, porque no tenemos que olvidarnos que hay una cuenta regresiva que Satanás conoce mucho mejor que nosotros. Esa cuenta regresiva ya está llegando a su final. Satanás está preocupado, él sabe que le queda poco tiempo, salió como león rugiente, estas son palabras de la Biblia, buscando a quien devorar, porque sabe que se le termina el tiempo y que él necesita, antes de que venga Jesús, que no haya nadie fiel sobre la tierra, ni los 144.000, que no haya nadie fiel sobre la tierra. Y entonces, la idea de contarles todo esto, que es apenas una ínfima parte de todo lo que está ocurriendo detrás del telón, es decirle que el enemigo no duerme, el enemigo no descansa, el enemigo tiene ideas muy, muy definidas sobre lo que tiene que hacer con la humanidad. Lo único que nosotros tenemos para asegurarnos es tomarnos de la mano del Señor y abrazarnos con toda nuestra fuerza, porque los vientos que vienen son terribles, son terribles. Solamente abrazados al Señor podremos resistir.
como aquella vez que estaban en la barca en medio de la tormenta y recurrieron a Jesús porque el viento parecía que los iban a hundir. Esa es la experiencia que nos espera a todos nosotros. Por ahora estamos tranquilos, por ahora no vemos nosotros estos peligros. Por eso se los estamos diciendo, porque la mayoría de la gente no lo ve. Las reuniones del Club Bilderberg jamás aparecen en los medios de comunicación. Usted no va a escuchar ningún noticiero donde diga se juntó toda la gente tal y cual y están en el Club Bilderberg. No, eso es secreto. Muy poco se ha sabido sobre eso en los últimos años. Gracias a algunos libros como este, fíjense este libro, ¿no? Y como este tengo como 3 o 4 más de distintos autores que nos van diciendo lo que las mentes están preparando para nosotros. Pero esto ya también nos lo decía la Biblia. Y leemos estos libros simplemente para confirmar que la Biblia es verdad, que el enemigo está despierto y que el enemigo viene a toda velocidad. Prepárense, cuiden su salud, cuiden sus finanzas, no gasten el dinero en cualquier tontería, fíjense bien en qué invierten, fíjense bien en qué lo gastan, hagan tesoros en el cielo, como dice el Señor, donde el óxido no corrompe, y ahí es donde podemos tener nuestra verdadera fortuna, ¿no? Algunos quieren hacer fortunas acá sin entender de que esa es otra de las trampas de Satanás. Mis hermanos, hoy queríamos darle este punto de alerta para que entiendan que el enemigo trabaja en las sombras y aunque a veces se muestra delante de nosotros, no nos damos cuenta cuán malo es el mundo. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por escucharnos hoy. Gracias, Daniel. Mira, antes que nos despidamos, ahí nos están preguntando el nombre del libro. Si quisieras mostrarlo un minutito en pantalla y leer el nombre del autor. El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo. Cristina Martín es la autora. Este es un libro viejo, ya tiene como 15 años, tal vez más. Pero si ustedes ponen en internet Cristina Martín, es fácil de escribir, Cristina Martín. Ella tiene como 5 de esos libros. Los pueden comprar por Amazon. Sí. Ok, muchas gracias, Daniel. Antes de terminar, quisiera recomendarles después que ustedes lo lean tranquilitos, Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, que habla acerca de un grupo de gobernantes o reyes que van a recibir el reino por 1 hora, dice. Y estos tienen el propósito de darle su poder y autoridad a la bestia. Estas son escenas finales, cosas que todavía no han sucedido y que obviamente nosotros sabemos de que en estos grupos de poder hay muchos que van a ser estos 10 reyes que le van a dar autoridad, que van a darle el poder político a la bestia en los tiempos finales. Por eso es que no solamente miramos al poder religioso del Vaticano, también miramos el poder político. Y en Apocalipsis 18 también el versículo 12, anótenlo si quieren, versículo 11 y 12 habla de que cuando la ramera cae, cuando cae Babilonia, y dice que su ruina es tremenda, los mercaderes de la tierra, que son los magnates de la tierra que comerciaban con la ramera, se lamentan al ver a Babilonia caída. O sea, esto nos muestra también de que todos estos poderosos que le quieren dar el poder político y le quieren dar el control a la ramera para que gobierne el mundo van a tener su final. Pero dice que estos mercaderes o estos magnates, ya nadie más podía comprar sus mercaderías, entre las cuales, bueno, ahí se menciona el lino, la púrpura, la seda, el oro, las perlas, etcétera, pero dice una cosa más, aparte de todas esas cosas, dice esclavos y almas de hombres. Yo quiero recordarles a todos ustedes, después pueden investigar ustedes, que los primeros comerciantes de esclavos
que venían del viejo mundo trayendo esclavos del África para aquí, para América. Había también la influencia de la familia Rothschild, ¿sí? Que mencionó Daniel al principio. La esclavitud, que va a seguir hasta el tiempo del fin, según nos dice las Sagradas Escrituras, es parte de las mercaderías, las almas de los hombres con las que comercian estos magnates de la tierra. Así que ahí tienen Apocalipsis 17, 11 y 12, y Apocalipsis 18, 12 y 13, que mencionan a estos grupos de poder e influencia que están en la Biblia, aparte del poder religioso de la gran ramera. ¿Alguna cosita más para agregar o ya estaríamos ahí, Dani? Comenta. No, solamente decirles que vamos en un programa futuro a hablar de las conexiones que existen en el mundo espiritual, porque este es un mundo, bueno, también es espiritual, porque ya les dije, Satanás está involucrado en esto, pero en la Iglesia Católica y en otras iglesias hay cierto tipo de conexiones que también se las vamos a traer. Un libro muy interesante, pero ya los dejo con la intriga. Después vamos a hablar de eso. Está bien, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los hermanos que, bueno, nos han dejado sus mensajes aquí, que han participado. Al principio del programa ustedes vieron una placa y ven un código QR también ahora ahí. Es porque todos estos programas los estamos preparando en audio, los estamos editando, los estamos dejando puliditos, quitándole las cuestiones técnicas, y están todos puestos en un podcast en Spotify, en SoundCloud, en YouTube Music. Bueno, están en las diferentes plataformas de audio para los que quieran escuchar. Nos pueden escuchar ahí todas las grabaciones. Le mandamos un abrazo, que Dios les bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Fuerte abrazo. Adiós.